Hola, vamos a empezar el tema 4 que trata sobre la respuesta temporal de sistemas lineales. Nosotros en la asignatura nos centramos en sistemas lineales invariantes en el tiempo, que modelamos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias de distinto orden, donde generalmente nosotros tenemos el sistema que lo representamos mediante un bloque y queremos analizar una salida del sistema I de t que está relacionada con una entrada del sistema que es la que nosotros podemos de alguna forma manipular. Esa entrada pues la llamamos u de t. Y bien, la ecuación diferencial ordinaria pues, nos relaciona la señal i de t y su derivada de distinto orden con la señal u de t y sus distintas derivadas de distinto orden. Nosotros no vamos a trabajar con la ecuación diferencial en sí, sino como hemos visto en temas anteriores, aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas, podemos obtener lo que se conoce como la función de transferencia del sistema, que es invariante y no depende del tipo de entrada que apliquemos. Vamos a llamarle GDS. Pues bien, si yo ahora conozco la señal UDT que le aplico al sistema y hago su transformada de Laplace, tengo UDS, y conocida la función de transferencia del sistema y la transformada de Laplace de la entrada, puedo obtener la transformada de Laplace de la salida IDS, que será igual a la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Una vez que ya tengo esta expresión, podría hacer la antitransformada de Laplace y a partir de aquí pues, obtendría la señal I de t ante esa entrada. Entonces, dada la expresión de I de t ya conocida en función del tiempo, pues podría analizar esa respuesta temporal. Eso es un poco el fundamento de este tema. Que luego también veremos cómo lo relacionamos, sin tener que hacer este cálculo, esta antitransformada, como directamente viendo las propiedades de la función de transferencia y la entrada que apliquemos, podemos también inferir cómo va a ser, sin hacer esta antitransformada, repito, la forma que va a tener esa respuesta temporal I de t. Entonces, bueno, como objetivo de este tema, pues vamos en primer lugar a definir y comprender lo que es la respuesta transitoria y estacionaria de un sistema cuando le aplicamos una entrada. Después veremos en mayor detalle la respuesta temporal de los sistemas lineales de primer orden y de segundo orden, puesto que son los que más aparecen generalmente. Los sistemas de segundo orden veremos cómo se clasifican, principalmente en sistemas subamortiguados, sobreamortiguados y críticamente amortiguados en función de la ubicación de los polos del sistema, de la función de transferencia del sistema. Después, en relación a la respuesta temporal, pues explicaremos conceptos como son la ganancia estacionaria, la constante del tiempo de pico, el sobrepaso, tiempo de asentamiento, etc. Veremos también otros conceptos relacionados más bien con lo que serían los polos, como el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural, factor de atenuación, frecuencia amortiguada, que están relacionados con lo que son las características de la respuesta temporal. Porque veremos cómo se relaciona la ubicación de los polos de un sistema con su respuesta temporal, en función de estos parámetros. También de los ceros de la función de referencia también veremos que afectan algo. Bien, una vez analizado esto, pasaremos a comentar los sistemas de orden superior, aquellos que están definidos por ecuaciones diferenciales de tercer, cuarto, quinto orden. Veremos cuál es el concepto de polos dominantes y cómo en función de este concepto pues se pueden aplicar unas reglas de reducción a sistemas de orden superior y en algunos casos pues sistemas a lo mejor de quinto o sexto orden pues se pueden simplificar de forma aproximada por sistemas de primero y de segundo orden, que son los que nosotros analizaremos y estudiaremos en mayor detalle. Después de eso pasaremos a definir de manera más concisa el concepto de estabilidad, que ya se ha visto en algún otro tema. Si aplicamos un sistema una entrada acotada, la salida tiene que estar acotada, y veremos cómo, utilizando un criterio que se llama criterio de Roux, pues se puede analizar la estabilidad absoluta de un sistema. Entonces, bueno, los apartados que vamos a ver pues son, en primer lugar, después de esta breve introducción, sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, especificaciones de la respuesta transitoria, donde también veremos su relación con lo que son los parámetros en el plano complejo, de los polos del sistema. Después pasaremos a los sistemas de orden superior y su simplificación, y por último el tema de la estabilidad con el criterio de Roux. Bien, como ya hemos dicho, la respuesta temporal de un sistema, si conocemos la función de transferencia, pues va a depender de, como ya hemos dicho antes, I de S será igual a la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Por tanto, la señal de salida va a depender de la función de transferencia, que serán las características del propio sistema, y como no también de la entrada que le aplicamos. No es lo mismo aplicar una entrada escalón, que una entrada senoidal, que una entrada tipo rampa, que son las señales típicas que se suelen utilizar cuando analizamos la respuesta temporal de un sistema.
Bien, con lo que es la antitransformada de Laplace, nosotros tenemos lo que es la solución de la ecuación diferencial original de la que proviene el sistema, o que define el sistema, ¿no? Esta ecuación diferencial ordinaria. Y al hacer la antitransformada de Laplace, obtenemos lo que es la solución completa. Aunque nosotros partimos de condiciones iniciales nulas, realmente, porque hemos hecho la función de transferencia, estamos utilizando la función de transferencia, entonces las condiciones iniciales son nulas. O partimos de un punto de operación y estamos trabajando con variables relativas a ese punto de operación y por tanto si partimos del reposo de ese punto de operación, pues también las condiciones iniciales realmente, las variables incrementales serían nulas. En cualquier caso, la respuesta temporal que obtenemos es igual es la solución completa. Entonces, tiene dos componentes, que es lo que vamos a explicar aquí, que sería lo que es la respuesta transitoria y la respuesta estacionaria. La respuesta transitoria es la que parte del estado inicial y va hasta el estado final, que es el estacionario. Por tanto, bueno, en la práctica veremos que eso no es inferior, eso generalmente es cuando t tiende a infinito. Realmente la respuesta temporal transitoria está relacionada en los sistemas estables con los términos exponenciales que tienen un exponente negativo y por tanto cuando t tiende a infinito esos términos se hacen cero. Por eso es una respuesta transitoria, porque al final, a medida que va aumentando el tiempo, esos desaparecen. En la práctica no es cuando t tiende a infinito, veremos que nosotros cogemos un tiempo más reducido. Y esta componente de la respuesta temporal pues tiene relación con lo que sería la solución homogénea o en otros ámbitos con lo que se conoce con la respuesta libre o natural del sistema. Por otro lado, la respuesta estacionaria sería aquella que permanece cuando t tiende a infinito. O sea, si nosotros, por ejemplo, a un condensador le aplicamos una tensión, tiende a cargarse y cuando llega ese valor de carga final, que eso en verdad, teniendo en cuenta que la ecuación que se obtiene sería cuando t tiende a infinito, pero permanecería ese valor de carga que ya constante, ¿no? Pues bien, la respuesta estacionaria, repito, sería la que permanece en el tiempo. Y esa componente de la respuesta temporal está más relacionada con lo que sería la solución particular o en otros ámbitos con lo que sería la respuesta forzada, porque le hemos aplicado una entrada. Una vez que obtenemos la respuesta temporal completa, pues bueno, hay varias cosas que se pueden analizar. Una de ellas sería la velocidad de respuesta del sistema, que esta se puede entender de dos formas. Una de ellas sería lo que tarda en llegar al estacionario. Cuanto antes llega al estacionario en un sistema, una señal, pues se dice que el sistema es más rápido. Aunque también a veces se habla de velocidad de respuesta con lo que es la agresividad de un sistema. Por ejemplo, si la salida de un sistema ante una entrada hace algo así, vemos que sube muy rápido en comparación, por ejemplo, con este. Se dice que el sistema es muy agresivo, este que acabo de pintar aquí, porque tiene una subida muy rápida. Sin embargo, el estacionario, que tendría que ser un valor, por ejemplo, que sería por aquí, esto al final tendría un valor constante, ambas señales, vemos que esta de aquí, que en principio es menos agresiva, tardaría menos en llegar a este valor constante que hay aquí. Sin embargo, esta está oscilando y al final tarda más. Entonces, bueno, la velocidad de respuesta se puede entender de esos dos puntos de vista, de lo que sería la agresividad del sistema, que no implica que tarde menos en llegar al estacionario, o lo que es el tiempo que tarda en llegar al estacionario, que tampoco significa que eso que tenga que ser más agresiva. Son dos cosas que son totalmente diferentes. De hecho, a veces sistemas muy agresivos son mucho más lentos en llegar al estacionario. Por otro lado estaría la estabilidad, que si la entrada está acotada, pues la salida tiene que estar acotada. Si yo le doy una entrada de escalón a un sistema y la salida hace algo así y crece hacia infinito, pues ese sistema sabemos que no es estable, por definición. Y luego, aunque no lo vamos a ver en este tema, se verá más adelante también la respuesta temporal. Cuando estamos hablando de sistemas de control en lazo cerrado, nos interesará comparar la salida que estamos controlando con la referencia que nosotros le damos. Entonces, ese error, cuando t tiende a infinito en el estacionario, es además una característica que nos va a interesar estudiar, para ver si es grande, si es pequeño, si es cero, si es infinito. Entonces eso también pues, nos lo daría la respuesta temporal del sistema.